o sea, mi hija de repente me contestaba cuando era pequeña, o sea, muy pequeña, que le decía, bueno, es porque yo soy la mayor, dice, en esta vida, pero, o sea, en aquel tiempo ni siquiera yo tenía esa conciencia, pero ella siempre me decía, en esta vida sí, y sí, creo que hay que estar un poco abiertos a lo que aprendas de generaciones nuevas, ¿no? O sea, de tus hijos. A mí también, y particularmente con el programa de la sexualidad, o sea, yo siento que pues como que fuimos una generación sándwich en la que te educaban con normas que te volteaban a ver y ya tú sabías de qué se trataba, ¿no? O decías buenas tardes o me sentaba o lo que fuera, ¿no? Y, y empezó el nosotros dejar como más libertad, que en ese momento a lo mejor muchas cosas no estaban preparadas, pero creo que una parte importante era esa, ¿no? La de aprender. Y en el ámbito espiritual, yo lo viví desde, pues no sé, al principio sí era muy católica, o sea, practicante, y uno de mis hijos iba a todos los coros y a todas las misas. Y la otra, con tal de no ir, decía que ella era de religión cristiana, entonces ya no la bajaban a misa, ¿no? Pero yo digo que ahorita, ¿tú cómo ves? O sea, hay como un exceso de espiritualidad, pero como que los chavos no la saben porque todo lo quieren como internet, o sea, ya en este momento tengo que entenderlo. Y yo eso es lo que siento con los amigos de mis hijos, o sea, saben que la religión no les satisface, pero ¿cómo le hacen para encontrar esa espiritualidad? Ahí hay algo bien curioso. La gente quiere ser espiritual y no se da cuenta que esa es nuestra esencia, que somos espirituales, que no tienes que aprender nada. No hay nada que aprender, eres. Eres el espíritu mismo. Y aquí hay una confusión bien grande por yo soy más espiritual que tú. O esta persona es tan espiritual que se puede conectar. Eso es esa es una aberración. No es ser más o menos espiritual, no hay medida para el espíritu. Lo que hay es la conexión con uno mismo. La gente no se conoce. La religión en algún momento era necesaria en la humanidad. ¿Por qué? Porque había tanto desorden que tenían que ordenar el caos que existía. Hoy no es necesario, porque no es necesario darle el poder a nadie. Pero como estamos tan divididos y seguimos polarizados, la gente no se conoce. Siempre que yo platico, lo primero que digo, vamos adentro y más adentro. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú como ser humano, como persona? ¿Te conoces? ¿Sabes cuáles son tus limitantes? ¿Sabes cuáles son tu oscuridad? ¿La conoces? ¿Conoces a tus demonios que te habitan? ¿Conoces a tus monstruos de la noche que vienen a visitarte? No lo quieres ver. Y si no integramos nuestra sombra, y si no integramos la oscuridad y la luz que somos, no podemos estar completos. Hay una confusión muy grande en la oscuridad. La gente cree que es la maldad, cuando la luz ha engañado un montón de veces. No se trata de tomar un partido de un lado ni del otro. Se trata realmente de entender quiénes somos, de vernos de frente con todo lo que somos, de ver esos demonios y darnos cuenta que venimos cargando miedo, soledad, abandono, un montón de coraje, odios, chorro de cosas que la gente no quiere ver porque yo soy buena y preciosa y todo mundo me hace daño a mí cuando quien se hace más daño es uno mismo con toda la bola de porquerías que traemos dentro. Pero para poder integrar nuestra luz y nuestra oscuridad y dejar de estar polarizados, hay que tener la responsabilidad y las agallas de vernos con todo lo que somos, porque en el momento que podemos ver a nuestra sombra, podemos ver esos demonios que somos nosotros mismos, los puedes comprender
Los ves de frente, los reconoces, los analizas, los abrazas, los integras y los trasciendes. No hay de otra. No hay forma de poder estar completos si no integramos esa oscuridad en nosotros, si no entendemos que nosotros también somos todo eso. Y esta densidad que está ahora en el planeta es por no conocernos, es por no, cuando hablamos de poder, no se trata del poder, no, se trata de que yo tengo una coherencia, de que yo tengo el poder de pensar, de sentir y de actuar yo, no a través del otro. Yo, ¿cuántas veces? A mí pregúntame porque a mí ya me pasó todo. Yo tengo un testimonio de vida muy fuerte y por eso mismo tengo yo la autoridad de hablar. Tú pregúntame, secuestro, matrimonios terribles, golpes, pregúntame. La separación de un hijo a los 2 años que yo entregué, yo tengo un testimonio de vida muy fuerte y tengo un puente de comprensión con la gente enorme. ¿Por qué? Porque yo lo viví, lo experimenté y lo trascendí. Por eso me siento con la autoridad de hablar. Yo jamás voy a hablar de algo que yo no he experimentado. Yo nunca voy a hablar de nada que yo no contenga en mí. Por eso es que se habla desde el corazón y no tengo vergüenza de hablar de mi vida. Porque si les contara yo cuántas veces el haber yo dado mi testimonio ha salvado a personas que estaban a punto de suicidarse. ¿Por qué? Porque realmente lo que pasa es que la gente le abres una puerta. Quien tenga un testimonio fuerte y haya salido de ese testimonio, haya salido ese problema tan fuerte que tuvo y pudo trascenderlo, abra la boca. Siempre me preguntan, Dolly, ¿cómo puedo ayudar? Con eso se ayuda, hablando. ¿Quién eres? ¿Qué pasaste? ¿Qué te ocurrió? Porque si tú sabes el camino de salida, lo puedes compartir con alguien más y esa persona puede tener la fortaleza de salir. Por eso mis terapias muchas veces son fuertes, porque vamos adentro y bien adentro de esa parte que está bloqueada de los seres humanos. Esa parte que de chiquito, un niño que fue abusado a los 2 años no se va a acordar, pero marcó su vida hasta los 70 y se libera aunque tenga 70 años. Y la gente empieza a respirar y a comprender y se autoperdona, porque es lo peor, que tú perdonas a todos, pero no te perdonas a ti. Entonces, si no nos conocemos, todo vale gorro y seguimos siendo la víctima y todos los victimarios del planeta van a aparecer, siempre, para darnos gusto, pero no reconocemos la víctima que somos. Perdón, se me empodera y me sigo. Perdonen ustedes. Mira, yo te voy a hablar del tema de las llamas gemelas, Ujú. porque se habla mucho, está muy de moda este tema y personalmente me parece que es algo muy peligroso, lo de las llamas gemelas. Yo no sé si todas las almas que llegan a este plano tienen su contrapartida como llama gemela o no, pero en este momento se está hablando muchísimo de ello y hay gente que se une a otras personas en relaciones completamente tóxicas con el pretexto de que es su llama gemela y otras personas que se obsesionan simplemente porque quieren estar en ese camino de llamas gemelas. ¿Cuál es tu opinión? Eres tú. En, en, ah, Al principio, muy al principio, cuando bajamos al planeta la primera vez, nos dividimos a propósito. Era un solo ser, una sola alma dividida, pero se reencontraba aquí. ¿Por qué se divide? Se divide la polaridad para poder avanzar rápido. Pero se fue transquiversando tanto que ahora la gente está obsesionada y tienes toda la razón, Laura, toda la razón de que si no encuentro a mi alma gemela, no estoy completo. Eso es una gran mentira. Es una gran mentira. Las almas gemelas eres tú mismo dividido, pero no quiere decir ni que lo vas a encontrar acá, ni que sea necesario que estés con eso.
con esa llama o alma gemela. No es necesario, porque si tú estás completo, el otro está completo también. Tu otra parte es como un fractal tuyo. Si la encuentras y encuentras una persona que sea muy afín a ti, nadie te puede decir que es tu alma gemela o no. No se obsesionen con eso, porque no es importante. Creo yo en mí también, en mi opinión y desde mi canal, por favor, si tú realmente sientes que hay un ser y no que te complemente, hay que tener mucho cuidado porque el alma gemela no te complementa. Eres tú mismo en otro, es como si estuviera no dividida, sino que tu alma misma habita otro cuerpo. Ese es el alma gemela o la llama gemela que le llaman. Pero ahora también dicen que tenemos, que el alma es una y que se divide y esto, pero también dicen que la llama tenemos 7 fractales de llama. Yo, en mi opinión, a mí nunca me ha interesado el tema, te voy a ser sincera. No, no es un tema que yo me enfoque. Hay personas que están obsesionadas e incluso gente que habla, gente que se expone y que son divulgadores que hablan mucho del alma gemela. En mi caso, yo, no fue algo que yo estuve buscando toda mi vida. He tenido contacto con mi alma gemela o con yo misma en el astral. La mía no está aquí encarnada. Estuvo encarnada muchas vidas muy, muy, muy atrás. Ahora ya se abrió la puerta para que puedas encontrarla, pero que no se vuelva una obsesión, que no se vuelva algo que si no la tienes no estás completo. Eso es mentira. Estamos completos, las dos partes están completas. Y más que te venga a complementar, viene a compartir, viene a compartir para avanzar juntos. Pero, pero en mi opinión no es un tema relevante en este momento. Perdón, a lo mejor no quiero expanderme mucho en esto porque creo que lo más importante es conocerme a mí. Si tengo o no un alma gemela por ahí en el planeta o por ahí en el universo, en el cosmos, pues y no me hace diferente, no me hace más completa, no me hace un mejor ser, ¿sí?